Bueno, saludos amigos. Eh, en nuestra empresa de asesores contables y financieros MIJ, dentro de los servicios que brindamos tenemos una serie de tutoriales que compartimos en YouTube. Hoy les vamos a hablar de generalidades del impuesto sobre el valor agregado o el conocido IVA. Es importante tener claro la definición del impuesto sobre el valor agregado. Es el impuesto sobre el valor. Eh, es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo, lo que significa que cuando una persona realiza la compra de un bien o servicio está pagando este impuesto a una tarifa general de un 13%, pero también hay algunos casos donde las tarifas son reducidas y van del 4 al 2 o el 1%. Este impuesto debemos declararlo mediante el formulario D104 y esto sería dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, en donde lo que tenemos que presentar a la Dirección General de Tributación. ¿Qué pasa si en un mes no se realizaron ventas o compras? ¿Se debe o no se debe presentar? Sí, debemos presentarlo. La declaración se presenta en cero y esto se hace mediante una línea directa o un portal electrónico denominado Administración Tributaria Virtual o ATV. El cálculo de impuesto. Esto, cuando las empresas han recaudado el impuesto sobre el valor agregado por venta de bienes o la prestación de servicios, durante el mes tienen la obligación de ingresarlo al Ministerio de Hacienda dentro de los primeros 15 días, como dijimos anteriormente. Antes de pagar el IVA cobrado durante el mes, el contribuyente tiene la opción de deducir o descontar el IVA pagado, que sería un crédito fiscal, por los bienes o servicios que haya adquirido para la realización de su actividad económica. En otras palabras, la fórmula para el cálculo del impuesto es débito fiscal menos crédito fiscal es igual al impuesto a pagar. Tal vez es importante tener un ejemplo del cálculo del impuesto con números. A continuación les presentamos el ejemplo. Tenemos ventas netas grabadas por 3 millones a un 13% nos da 390.000 colones de débito fiscal. Pero por otra parte tenemos la opción de restarle las compras netas del mes o el crédito fiscal, el cual en el ejemplo es 2 millones por el 13%, tenemos que es un crédito de 260.000 colones para un resultado final del impuesto del IVA a pagar de 130.000 colones. ¿Qué bienes y servicios pagarán IVA? En el caso de los bienes, ese 13% ya se cobraba anteriormente, así que las cosas siguen igual. En el caso de los servicios, el cambio sí es notorio, pues la regla será el cobro y solo en algunos casos se harán excepciones, como por ejemplo en el caso de la educación de escuelas y colegios privados, las cuales estarán exentas, o los servicios de salud privada, en cuyo caso el impuesto será de apenas de un 4%. ¿Quién paga el IVA? Existe la falsa idea de que los que cobran el IVA son los que lo pagan, pero realmente el que brinda el servicio o vende el bien lo que hace es recaudar el impuesto. Quien lo paga en realidad es el consumidor final. Pues lo que hace el recaudador es reportar lo que su cliente pagó. Otra pregunta que nos hacen muy continuamente es el alquiler de casas. ¿Pagará IVA? En el caso de las casas o apartamentos se cobrará el 13% siempre y cuando el monto mensual del alquiler supere en 1.5 salarios base, que esto está rondando a alrededor de 669.300 colones. En caso de que el alquiler sea inferior, no paga impuesto. ¿Qué ocurrirá con el IVA en el caso de los locales comerciales? En el caso de los locales comerciales, la regla es que se cobra el IVA del 13%, pero si la empresa está inscrita como PYME en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
o el Ministerio de Agricultura, si tiene que ver con ese sector, se aplicará el mismo criterio utilizando en el caso de las casas o apartamentos. Es decir, si el monto de alquiler es menor a 660.000 colones al mes, no paga IVA. Si lo supera, entonces paga el 13%. Los servicios de transporte públicos pagarán IVA. Si se trata de un autobús de servicio público, no se cobra el IVA. Sin embargo, si estamos hablando del alquiler de un autobús para realizar una excursión, ese sí tendrá que pagar el 13% del impuesto. En el caso de los taxis, están exentos del pago. Se debe declarar el IVA todos los meses, aunque en algunos de estos no se realice ninguna actividad que genere ingresos. Anteriormente habíamos mencionado que la declaración debe de realizarse todos los meses, sin importar si realizó actividades que generan ingresos. Esto es importante, pues existe la falsa idea de que si hay ingresos no se hace la declaración. Es no hacer esa declaración contemplada una sanción de medio salario base. Y amigos, recordemos que se hace mediante el formulario D104 y mediante el portal ATV. Toda la educación privada está exenta del pago del IVA. La educación privada, que es regulada por el Ministerio de Educación Pública, escuela secundaria o universidad, no pagará IVA. Pero si hablamos de clases particulares, por ejemplo, de guitarra o lecciones privadas de matemáticas, sí pagarán un IVA, pero disminuido. O sea, no pagará el 13%, sino el 2%. Igual ocurriría con lecciones de idiomas en escuelas o institutos que no estén regulados. ¿Qué es el crédito fiscal y cómo funciona? Cuando una persona adquiere materia prima o equipos para producir u ofrecer un servicio, también pagará un IVA. Ese impuesto lo pagará como consumidor final de ese equipo que utiliza para su trabajo, pero cuando lo usa para brindar el servicio, también le cobrará el IVA a sus clientes. A la hora de reportar ese impuesto a Hacienda podrá utilizarse ese IVA que le cobró a su cliente y le restará el IVA que pagó para comprar sus materias primas. Crédito fiscal. Así las cosas, solo terminará pagando a Hacienda la diferencia entre ambos, con lo cual recuperó el IVA que pagó inicialmente. Puede recuperarse el pago del IVA en el servicio de salud. El servicio de salud tendrá un impuesto al valor agregado de un 4%. Sin embargo, existe la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o débito y recuperar ese IVA. ¿Qué pasará con las compras por Internet? Servicios como Netflix o Uber sí pagarán IVA, pero no se empezará a cobrar en julio, pues Hacienda buscará inicialmente que estas plataformas se inscriban como recaudadores para que de esta forma estas determinen cuándo el servicio se usó en Costa Rica o en el exterior, pues solo en el primer escenario pagaría impuesto. Otra pregunta que surge es la canasta básica. ¿Pagará IVA? Sí, pero este impuesto para este caso no será del 13%, sino tan solo de un 1%. Además, el IVA a la canasta básica no empezará a cobrarse en julio de 2019, sino más bien un año después, en julio de 2020. El servicio de agua y luz pagará IVA. Específicamente en el caso del consumo de agua potable y luz, estos estarán exentos del IVA a partir de los siguientes rangos. Agua será exento hasta 30 metros cúbicos y luz exento hasta 280 kilowatts. Estos consumos están muy por encima de lo que usualmente gasta una familia promedio en Costa Rica. ¿Se cobrará un IVA al salario de los trabajadores dependientes? El IVA no se aplica al salario. Lo que pasa es que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no solo permitió la creación del IVA, sino que también permitió variaciones al impuesto de renta para personas asalariadas dependientes, y se dará una variación que será de la siguiente manera. Quienes ganan 817.000 colones o menos no pagarán impuesto de renta, tal y como ocurre hoy en día. Quienes ganen entre 817.000 colones y 1.199.000 pagarán un 10%, tal y como ocurre ahora.
Quienes ganen entre 1.226.000 y hasta 2.103.000 pagarán un 15% sobre ese exceso, es decir, el 10% entre los 817.000 y el 1.199.000, más un 15% de lo que ganen de más si no llegan a 2.103.000. Quienes ganen entre 2.103.000 y hasta 4.205.000 pagarán un 20% sobre ese exceso. Quienes ganen más de 4.205.000 pagarán un 25% sobre ese exceso. Esos tramos serán actualizados año tras año. ¿Las pensiones pagarán IVA? No pagarán IVA, pues no se tratan de un bien o un servicio. No obstante, al igual que el caso de los asalariados, las pensiones también pagarán un impuesto de renta. El criterio utilizado será el mismo que se aplica para el salario. En otras palabras, quienes reciben menos de 817.000 colones no pagarán renta. Las inversiones en el banco o en otras entidades financieras pagarán impuestos. Hoy en día, inversiones en entidades financieras como por ejemplo un certificado de depósito al plazo pagan un impuesto del 8% sobre los intereses que reciba el inversionista. A partir del 1 de julio este porcentaje aumentará un 15%. En otras palabras, si usted gana 100.000 colones en un certificado, hoy paga un impuesto del 8%, o sea, 8.000 colones, pero a partir de julio las inversiones que se hagan pagarán un 15%, en otras palabras, 15.000 colones. Es cierto que habrá un impuesto a la venta de propiedades. Sí, es cierto. Esto es algo nuevo y aplicará con las siguientes reglas. Primero, será para quienes no tengan como negocio vender propiedades. Segundo, si la finca se adquirió antes del 1 de julio y se vende después de esa fecha, habrá dos opciones: o pagar el 15% sobre la ganancia o el 2.25% del valor de la propiedad. Tercero, si el bien se adquirió después del 1 de julio, la única posibilidad es pagar el 15% del impuesto sobre las ganancias. Es importante señalar que si se trata de la venta de su casa de habitación no se cobra ningún impuesto. Muchas gracias y esperamos que estos escenarios les hayan servido para aclarar sus dudas y no tengan duda en consultarnos. Esperamos sus comentarios y sus recomendaciones.